buenas tardes. Ya son las 7, vamos a empezar. Pues bienvenidos todos a este nuevo cursillo, el Mitos 4. No sé hasta dónde va a llegar esto, pero bueno, ya vamos en el cuarto. Quisiera comentarles algo sobre las fechas, porque hice yo una modificación en la tercera sesión. No, la segunda. La segunda sesión y la íbamos a tener el 16, pero ese día se va a posponer para el 23. La tercera sería el día 30 y la cuarta el día 7 de mayo, ¿sí? Aunque esa modificación ya se las han de haber enviado a los que... De todos modos se les recuerdo. Antier con Pedro estuve volviendo a recordar, porque hay personas que me hablan y me dicen que si va a ser en este mes o en las vacaciones. Como el próximo lunes es festivo acá, pues yo no creo que habría si ahorita no hay muchos, porque es obvio que ya mucha gente salió de vacaciones, no desearía que el próximo lunes a algunos les afectara, y además no tendría caso si la mayoría no está acá. Entonces quedan claras las fechas. Entonces son 23, 30 y 7. La siguiente sesión va a tratar sobre la gnosis de los primeros siglos, ¿sí? La enseñanza gnóstica, gnosis o conocimiento, sabiduría. Y probablemente lo aborde alguna de las escuelas, de las enseñanzas de alguna de las escuelas gnósticas del primero y segundo siglo. Pero eso ya vendrá en el material y lo vamos a ver. La tercera tiene que ver con alquimia. Y la cuarta sobre el asno de oro de Apuleyo. No sé si lo han leído, es una interesante obra. Tiene mucho de los llamados misterios de Isis, ¿no? Las grandes iniciaciones isíacas. Eso lo veremos al final, en la última sesión. Y bien, les han dado un material. Vienen ahí los 12 trabajos de Hércules, como es el título de esta sesión. Y lo que sí quisiera más o menos aclarar, cuando se hagan los vídeos y se manden, los chicos acá que lo están haciendo muy bien, he agregado un librito, un folleto que tiene cara de librito, pero es muy pequeño, sobre el material de un trabajo de uno de los miembros de la sección colombiana, llamado Gabriel Burgos. Ustedes saben que hay muchas versiones de los 12 trabajos de Hércules. Está Alice Bailey con la astrología, una visión astrológica. Hay otro, ¿no? Los gnósticos tienen otra. Hay muchas versiones. Y este estudiante, el hermano Burgos, hizo un buen trabajo desde el enfoque teosófico. Entonces yo estoy agregando, ya le he dado la copia aquí a los muchachos, y ellos la van a poner junto con los vídeos, ¿sí? Para si quieren ustedes meterse más al mito. Es un folletito con varias páginas, ¿sí? Pero va explicando desde un enfoque muy particular. Para los que quieran más información, le escriben acá, o ellos van a mandar porque tienen direcciones, o a mí me escriben y yo se las mando, porque a mí también me mandan los vídeos y yo los reenvío. Sobre todo mucha gente en Centroamérica y Sudamérica que lo pide constantemente, y ayer lo anunciamos en la radio antier, y les dije, los que no puedan asistir, sobre todo mucha gente de Madrid, se las envío, para evitar ese tema de que pues no puedan asistir y lamentaban no estar acá. Quizá a Madrid vaya alguna ocasión, estoy pensando en ir, porque hay mucha gente que me ha dicho, ¿por qué no viene acá? Entonces voy a hablar con la gente de Madrid, a ver si puede hacer allá una sesión, no me refiero a nada especial. Podría haber una tarde completa, un sábado una tarde, por ejemplo, pero bueno, eso lo voy a ver. Bien, ¿quién conoce algo de los trabajos de Hércules? Bueno, la idea de hacer este relato, de utilizar este mito también, en esta serie esta es la cuarta, llevamos 12 sesiones, vamos a iniciar la 13ª y esperamos llegar a la 16ª. Yo lo había ido posponiendo, en parte porque siempre ha sido un tema que envuelve todo un proceso de transformación del ser humano. Aquí yo pongo unas palabras
que creo que les pueden dar una guía más o menos de lo que se va a tratar. Cada vez que vencemos en la lucha contra la personalidad, crece un poco más el héroe. El alma se hace más fuerte. ¿Quién es el héroe? O la heroína. Nuestro ser interior. Pero recuerden que el héroe no está hecho, se tiene que hacer. Más bien, se tiene que desplegar, se tiene que mostrar. Y no es fácil porque tiene un gran enemigo, entre comillas. Al principio su gran enemigo, ¿qué? ¿Quién es? La personalidad. Con la sombra y con todo lo que nosotros conocemos que se ha elaborado. Pasen. O sea, la personalidad, mientras no tiene esos atisbos, ni las necesidades, ni está despierta a algo más que, como hemos dicho muchas veces, a dormir, a comer y a hacer el sexo, y no estoy por eso calificándolo de negativo, simplemente es un nivel de evolución, pues el héroe está, ¿qué? Dormido. Todos lo tenemos. Todos llevamos ese héroe o esa heroína. En realidad no hay una heroína o un héroe, porque en realidad la parte interior no es asexuada, ¿sí? Nuestro ser es andrógina. ¿Sí? Al hablar de héroe o heroína, a lo mejor dirá alguien, es que usted es muy machista. No, los mexicanos no somos machos. No, no siempre. La idea es hacer esa concepción de que todos tenemos a ese héroe, porque a veces se ha dicho que por qué hablan solamente de un héroe y no de una heroína, porque en realidad estamos hablando de algo que no tiene ese género, entre comillas. Pero bueno, la antigüedad, como lo hemos comentado ya, ¿se acuerdan la yoga de Cristo? Cuando vimos ese tema, quizá ahí lo vimos un poco más claro. Desde la antigüedad, la enseñanza que nos desarrolla, que nos hace crecer interiormente, nunca se dio abiertamente. ¿Por qué? Por el mal uso que se podía dar, por la actitud egoísta de la gente que lo podía recibir, y porque en general no lo iban a entender. Como dice el Maestro Jesús a sus discípulos: a vosotros es dado a conocer los secretos de mi Padre, pero al pueblo, a la gente le hablo ¿con qué? Con parábolas, porque son como niños. ¿Qué significa ser como niño? Poco consciente, muy entretenido en sus juegos, y por supuesto a la suya, ¿o no? Entonces, a alguien así yo le voy a dar ciertos conocimientos que tienen mucho peso, porque además no los va a entender, y probablemente los pueda mancillar, los pueda mal usar. Hay muchos ejemplos, ustedes lo saben, de recibir conocimiento de determinada forma y de ser mal usada para fines ¿qué? Egoístas. Entonces, este gran mito es uno más de aquellas enseñanzas, se puede decir, iniciáticas del desarrollo. Iniciáticas porque inician al ser humano en este largo proceso de su periplo a su realización. No solamente al desarrollo de su proyecto de vida, que a veces encaja en una sola vida, sino a su verdadera realización, que es la realización del alma, de ese héroe, de ese despertar, que todos esperamos y deseamos que algún día despierte. Pero no despierta solo, necesita ¿qué? Llevar a cabo un trabajo, nosotros como personalidades. O sea, no es simplemente decir, yo quiero hacer esto y quiero ser mejor. ¿Cuántos tenemos buenos deseos al empezar el año? ¿Cuánto duran? Ni a los reyes llegan los deseos buenos, ¿no? Y uno no quiere fumar y no tarda ni una semana y ya está fumando. Bueno, o sea, no es tan simple, porque hay muchos hábitos, porque hay muchas tendencias, porque es muy poderosa la naturaleza que ha encarnado por vidas, y aquí estamos hablando por encarnaciones, y llega hacia nosotros con un gran poder. Por eso la lucha de Hércules es tremenda. Tiene que luchar contra muchas cosas, con esa cantidad de hábitos que se fueron acumulando, condicionamientos, tendencias, y que ahora ustedes y yo pues nos botan por todos lados. Y por eso nos cuesta tanto superarlos cuando nos proponemos algo, tanto llevar a cabo una acción para poder equilibrarnos
porque nos dominan, son muy poderosas. Este mito está como, es una enseñanza que está dirigida a aquel que está empezando a darse cuenta de que la vida que ha llevado no es suficiente, que ya se empezó a cansar de ese círculo vicioso de vidas y vidas dando vuelta a al mismo formato, y ya el alma dice, ya empieza a tener otras necesidades. Está hecho para este estudiante, y yo creo que todos aquí estamos en esta tesitura. No digo que que estamos queriendo algo excepcional. Queremos saber, porque el conocimiento es importante. Ustedes con conocimiento pueden ya entonces redirigir sus energías y decidir si quieren enfrentar los trabajos que enfrentó Hércules. Porque Hércules está dentro de nosotros. Está dentro de cada uno de nosotros, esperando que el alma diga, Hera. ¿Quién era Hera? ¿La esposa de quién? De Zeus. Aquí Zeus y Hera tienen un papel muy importante. Hera primero pone obstáculos, y lo vamos a ver más adelante. También se le llamaba Juno. ¿Se acuerdan que los romanos le llamaban Juno? Que a veces uno confunde, ¿no? Porque los griegos le llamaban de una manera y los romanos de otra. A Zeus le llamaban romanos Júpiter, y nosotros le llamamos, bueno, a mí me gusta más la literatura, los nombres, la terminología griega. No sé, me encaja más. Bien. Entonces, vamos a adentrarnos un poco. Sabemos que el mito es una fuente de inspiración. Mucho se ha hablado ahora, y yo siempre los voy a referir a la literatura y a la obra de Joseph Campbell. Este maravilloso mitólogo, que yo Rupert recomiendo, tiene 4 obras muy recomendadas, que a veces creo que están agotadas ahorita, no sé si las encuentran. Yo tengo de ellas 3. Las 3, y me falta una que la presté, ya saben, libro prestado, libro desaparecido, ¿sí? Yo tengo la creativa. ¿Cuál te falta? No, yo sé que vale oro. Yo la tengo. Pues nosotros tenemos la que ¿Eh? tenemos la que te falta, porque tenemos las otras. No, yo tengo la creativa. Me falta la primitiva porque se me ocurrió prestarla en México y parece que chifló en la loma la obra. Que estoy sospechando que ya no voy a verla, pero bueno, todavía tengo esperanza. La mitología nos impregna la vida de los pueblos antiguos. Todo gira alrededor de los dioses, diosas, semidioses, héroes. La escultura, el drama, la poesía, la pintura, la música, la arquitectura, todo tiene a los dioses. ¿Cómo estamos ahora? Parece que eso murió. Acuérdense a Nietzsche, en el siglo XIX. Los dioses o Dios ha muerto. ¿Y cómo nos encontramos sin los dioses o sin Dios? En una visión materialista, yo digo que todos, porque todavía sigue habiendo muchos buscadores serios y muchas tradiciones religiosas que tienen, no la tradición, sino los que la viven, rescatan esa enseñanza y le permiten que esa enseñanza y el ejemplo de ese maestro o ese avatar, o como le quieran llamar, siga vigente. La enseñanza no tiene ningún valor si alguien no la vive. ¿Sí ve? Comprenden esta parte. Lo peor que puede haber en una enseñanza dada por algún maestro o alguna instrucción es que aquel que se inspiró en ellas y que la ha seguido la deje de vivir. Y no me refiero a repetirla como pericos y a decir cosas constantemente y no vivirlo. Eso es lo dañino. Dejar de vivirlo. Por ejemplo, dejar de vivir el ejemplo del Maestro Jesús. Cosa que es muy complicada para la mayoría de los creyentes, porque pues nadie se atreve ni siquiera a darle la mejilla al otro, ¿no? Porque ya estamos ahí dándole más bien un golpe, ¿no? Vamos a empezar con Hércules. El nacimiento de Hércules, como todo, simboliza un despertar de la naturaleza divina. Y es muy interesante el nacimiento de Hércules. Se la debemos a nuestro amigo, ¿qué? Bueno, a nuestro amigo, con todo el respeto, Zeus. Había 2 familiares de la descendencia de Zeus. Se llamaba él Anfitrión y la madre Alcmena. Era una pareja. Y Alcmena era una mujer muy bella.
Y Zeus sabemos muy bien que la vio muy guapa, y un día que salió Anfitrión a hacer algo, él se hace aparecer como anfitrión, y la pobre de Alcmena pues tuvo que tener relaciones con él, y queda embarazada de Hércules. ¿Sí? Regresa a Anfitrión y ve confusa a Almena porque lo ve llegar y bueno, ¿cómo estuvo esto, no? Y Anfitrión se da cuenta porque estaba embarazada y la condena y la amarra en una cruz amarrada a morir, y le va a prender fuego. Cuando Zeus le manda una lluvia muy, muy fuerte, entonces Anfitrión se da cuenta que estaba hablando con un dios y que lo que había pasado era de un dios. Entonces, Anfitrión tiene también relaciones con su mujer y queda también preñada de otro hijo que se llamaba Euristeo. Porque Alcmena tenía a dos, a Euristeo y a Hércules. Y la leyenda decía que el primero que naciera sería el que gobernara toda esa región, porque los que gobernaban eran descendientes del dios. Pero ahí estaba nuestra celosa y vengativa Hera, con todo el respeto, porque nunca se sabe a lo que me pueda yo meter en problemas si estoy hablando así. No, una vez me tuve una cosa rara, pero eso mejor, con el respeto. Y hizo que naciera primero Euristión. Y eso hacía que Euristión fuera el que gobernara. Y Hércules presionó y nació. ¿Quién es Euristión? ¿Quién es Hércules? Ya hablamos que Hércules es ¿qué? Nuestra naturaleza que espera ¿qué? Nacer. Pero ¿quién nació primero? La personalidad. Euristión es la personalidad. ¿Sí? Para que vayan ustedes ubicándose, porque esto no se los puedo decir al final, como en una comedia, para que ustedes le pesquen, se les van a ir olvidando ciertas cosas. Por supuesto, el nacimiento de todo héroe siempre está rodeado de ¿qué? De cosas maravillosas, ¿no? Si ustedes ven en la historia del nacimiento del Buda, está rodeada de muchísimas cosas interesantes. Si vieron el pequeño Buda, sabrán a qué me estoy refiriendo. Eso dicen las leyendas. Aquí nace Hércules ya muy fuerte, y como Hera no se tragaba fácilmente los engaños, le lanza una serpiente para que lo mate. Pero Hércules está ya tan fuerte que pesca la serpiente y la destruye. ¿Qué significa acá en esta primera fase? Que nuestra personalidad, que está empezando a ¿qué? No, que nuestro héroe, que aún todavía no es fuerte, que está todavía en ciernes, ya empieza a ¿qué? A dominar ciertas cosas, ciertas debilidades, y eso le da ¿qué? Fuerza. Como lo dije antes, cada vez que vencemos en la lucha contra la personalidad, crece un poco más el héroe, el alma se hace más fuerte. Pero Hércules crece, se desarrolla, y un día enloquece de ira, que era un tema fuerte con Hércules. Mata a sus adorados hijos que ha tenido con la primera mujer que tuvo, que se llamaba Megara. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, se desespera y no puede volver a vivir tranquilo. Tiene una gran culpabilidad. Quiere redimirse. Para lograrlo, Hércules tendrá que realizar los trabajos que su hermano, que era el rey, le manda a hacer, Euristeo, a instancias de la vengativa Hera, ¿no? Dice, a ver, manda lo que se... Aquí va a dejar su vida en alguno de esos trabajos, al término de los cuales alcanzará la purificación y la inmortalidad. O sea, ¿no les ha pasado a ustedes que nuestra personalidad ha hecho de las suyas y hemos sido capaces de lastimar a seres? Simbólicamente aquí aparece dañar a los seres más cercanos y queridos. Matar simboliza lastimarlos en cierto grado, y ustedes y yo no lo sabemos si en otras vidas lo hicimos. Porque el mito de Hércules no es de una vida, es de ¿qué? De varias vidas donde vamos trabajando diferentes cosas. No dudo que alguien pueda hacerlo en una vida, varias de los trabajos. Pero es como, si ustedes se acuerdan, cuando vimos en la búsqueda del Grial, cuando Parsifal se pierde en búsqueda del Grial,
y pasan muchos años antes por haberse quedado dormido, antes de volver a encontrar el castillo, no se está refiriendo a una vida, se está refiriendo a varias vidas, porque a veces la oportunidad que recibimos en una vida, si no la atendemos, porque lo que le pasa a Percival es que se queda dormido. ¿Qué significa quedarse dormido? Ignorante, porque estamos perdidos en nuestro mundo, en las distracciones que todos tenemos cada día, y no vemos lo importante, no discernimos lo que tenemos que hacer, nos perdemos en las banalidades, en las simplezas. En este caso, Hércules pierde el control, la ira se apodera de él y lleva a cabo estas desgraciadas acciones, simbolizando nuestra primitiva, naciente, vamos a decir, parte superior, aún muy contaminada por esa personalidad, pues puede llevar a cabo cosas muy graves. Entonces, Euristeo le dice, perfecto, te quieres redimir, de acuerdo, vas a llevar a cabo estos trabajos. El primero, el león del Citerón, un terrible león cuya piel es vulnerable, mantiene un estado de terror y de aflicción, piel es invulnerable, perdonen, mantiene en un estado de terror y aflicción a los habitantes de toda la región. Devora personas, extermina rebaños, destruye plantíos. Hércules lo ataca con su masa hasta que queda enteramente pegado a la pared y lo domina y lo estrangula. ¿Qué significa esta primera parte? Empezamos a trabajar nuestros hábitos. Hábitos que hemos tenido, no solamente de ira, de descuido, de muchísimas cosas que hemos tenido, porque ya estamos empezando a decidir hacer un cambio. Y recuerden lo que decía el templo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo. Sin esa parte yo no puedo trabajar mis hábitos. ¿Cómo voy a saber que yo tengo problemas si no me conozco? Normalmente la persona atribuye a los demás la culpabilidad de todos los problemas que ya tiene. No se hace responsable, no lo desea, le duele asumir que ha cometido errores. Y es muy frecuente encontrar a gente, no digo que hay mucha, pero hay esa gente que dice, no, el problema es fulano, sutano, mengano, todo el mundo es culpable, menos él. Y él sabe, probablemente, que hay algo que no va bien, pero no lo quiere ver porque se sentiría mal, se sentiría culpable, le daría inseguridad y preferiría que negarlo todo. Estamos como en un estado de ceguera. A un sujeto así es muy difícil, salvo por experiencias que va a vivir, que despierte. La mayor parte de nosotros empezamos a darnos cuenta cuando empieza a despertar ese héroe en nosotros, que es necesario que empezar a corregir ciertas cosas, quizás las más fuertes, ¿no? Yo soy de signo Leo y no puedo negar que cuando era más joven el Leo tenía unas uñas que caray, daba lo suyo, ¿sí? Y probablemente lastimé y herí, obvio, con un tarrascazo, consciente o inconscientemente, con la intención o sin la intención, hemos lastimado y herido. Pero cuando empieza ese cambio, porque el héroe está empezando a despertar, empieza a presionar a la personalidad para decirle, momento, estas cosas ya no pueden hacerse así, empezamos a dominar. Y la lucha que tiene Hércules contra este león de Citerón significa eso, ¿no? Primero lo busca, con su garrote lo trata de golpear, pero el león es muy hábil. Acuérdense que los hábitos son muy hábiles y se esconde en su cueva. Hombre, busquen a los hábitos de donde están. Y dice, bueno, le voy a cerrar la puerta acá, le cierro aquí la puerta y lo acorralo. Y eso fue lo que hizo. Lo acorraló y agarró su mazo y lo acabó. Le quita la piel con sus propias garras y se la pone, porque la piel del león era invulnerable. A partir de ahí eso le va a dar ¿qué? Fuerza. Cuando ustedes y yo vencemos al primer hábito, que ha sido muy complicado, nos va a venir ¿qué? Una gran fuerza, una gran confianza. Y sabemos que ya podemos ir adelante en otros aspectos que están ahí y que hemos desarrollado por encarnaciones. A nadie nos han dado, o sea, nuestros pobres padres, si así lo podemos llamar, nos han dado algunas cosas,
Pero la mayor parte de las tendencias las traemos de vidas anteriores. Nuestros padres, por más que colaboraran, y no digo que hay padres que han colaborado mucho, no pasaron de hacer un 50% de nuestros perfiles. Lo demás viene con nosotros. Y esos son los que tenemos que empezar a trabajar cuando empezamos este antiguo sendero. El siguiente trabajo, la hidra, este monstruo pestilente con 100 bocas humanas, es un cuerpo de serpiente. Cada una de las 100 cabezas, una vez cortada, renace con igual ímpetu. Y la cabeza central ni siquiera puede ser destruida porque es inmortal. ¿Quién es la hidra? Pues el resto de hábitos que todos tenemos. Porque el león pueden ser ciertos aspectos, pero no lo son todos. Entonces hay que cortarle la cabeza, no tanto a las pequeñas cabezas, sino a la cabeza central, que es inmortal, porque es la que genera ¿qué? Todos los malos hábitos. Hércules lucha con ella, le corta la cabeza central y la entierra y pone una gran piedra para que no se reproduzca. Si ustedes y yo no hacemos un trabajo verdadero de transformarnos, como dice la voz del silencio, si usted no se atreve a cegar de raíz esos hábitos, los hábitos van a volver ¿a qué? A renacer. Simplemente hagan el trabajo que hacen algunos, ¿no? Trabajan sus pensamientos, y eso hay otro trabajo con ello. Si ustedes dan cabida a una tentación en algún momento, total, un poquito no pasa nada, como dicen, poco veneno no mata, pues ustedes le abren un poco la puerta a eso y al rato otra vez ya volvió con tanta fuerza. Así es la hidra. Los hábitos no pueden dejarse, vamos a decir, a que se vayan superando solo. Hay que ir quitando uno tras otro. Y a veces no nos lleva a eso una vida. ¿Nos lleva a qué? Varias. Propónganse ahorita quitarse alguna de las debilidades más fuertes que tienen. A lo mejor nos ha llevado toda la vida y no podemos con ella, ¿o no? El jabalí gigantesco. Monstruo tortura al pueblo de Erimanto. Desbasta plantaciones y siembra el terror. Entonces Hércules se apodera de él sin resistencia y se lo lleva a Micenas, donde estaba Euristeo. En todos los casos, al terminar el trabajo, Hércules le llevaba el trofeo a Euristeo, porque este cuate no paraba de pedir. ¿Y ese cuate es quién? Nuestra personalidad. Euristeo se ve envuelto ya en un proceso al principio, porque aparentemente Juno o Hera, que podría ser una diosa vengativa, es más bien que una diosa de sabiduría que está queriendo transformarnos. Y esa diosa no está fuera, ¿está dónde? Dentro de nosotros. Zeus está dentro de nosotros. El Cristo está dentro de nosotros. Parafraseando a los maestros o a los apóstoles, vosotros sois el templo del Dios vivo. Entonces Zeus está, Hera y todos los dioses. Obvio, el famoso jabalí no era fácil, se escondía. Entonces, dice que Hércules lo asusaba y se iban retirando, ¿no? Y el jabalí iba buscándolo. Era un gigante, jabalí gigante. Entonces el jabalí se iba, ¿qué? Cansando. ¿Qué significa? Que hasta el último hábito, hasta los más difíciles, si los asuso y los observo, los voy, ¿qué? Debilitando, agotando, trabajándolos para ir agotándolos, hasta que solamente cae el jabalí cansado y Hércules no tiene que hacer nada, lo amarra y lo carga y se lo lleva a Euristeo. Y Euristeo lo ve venir y se esconde dentro de una tinaja del miedo que le dio. ¿Por qué tenía miedo de Euristeo? ¿Por qué tiene nuestra personalidad a veces miedo de nuestros éxitos? Porque sabe que cada vez que el héroe se vuelve más fuerte, ella ¿qué? Va perdiendo, va dejando de ser lo que era. Y muchas veces las personas, cuando sienten esto que tienen, a veces tienen miedo y se quieren retirar de aquello. El siguiente trabajo que le pone a Euristeo, porque no se cansaba de ponerle trabajos, fue la sierva de Serenitis. Esta es interesante trabajo. Tenía la sierva patas de bronce, cuernos de oro, tamaño gigantesco, y era una bellísima sierva.
Serenitis es intocable, porque estaba bajo la influencia de la diosa ¿qué? No, las que están en los bosques, acuérdense, Artemisa, y esa no perdona, ¿no? Se le había regalado una bella dama a la diosa en agradecimiento a una acción de la diosa. Ningún cazador osaba tocarla ni perseguirla por el miedo a Artemisa. ¿Qué significa este trabajo? Euristeo dice, te tienes que capturar a la sierva y me la tienes que traer. Pero la sierva no le ha hecho nada a nadie, no ha dañado a nadie, es bella. ¿Qué significa este trabajo para nuestro héroe? Para nosotros, los apegos. Ustedes y yo estamos apegados a cosas, incluso a cosas bellas, ¿o no? El tema del apego es un tema complejo, porque es un tema de la personalidad. La personalidad se ha construido a través de ¿qué? Mío. Acuérdense, cuando somos niños, tenemos un objeto en la mano y se dice, présatelo a tu hermanito. No, porque es mío. La sensación de que yo tengo y que yo poseo me da ¿qué? Cierta seguridad, cierta identidad. ¿Ah? Después pues ya no será mío nomás el juguetito, será mío el cochecito, la mujercita, y yo voy a extender todo mi poder a que todo es ¿qué? Mío. En algunos casos nos refinamos y decimos mis libros, ¿no? Estamos más refinados, pero al final estamos apegados. El tema del apego, simplemente con ese tema tendríamos toda un monográfico. Lo que yo quiero aclarar con ustedes es que esta parte es muy interesante. Hércules tiene que obedecer a Euristeo, incluso a pesar de que la diosa se le aparece y le dice, ¿cómo que te vas a llevar a la sierva? Y le explica a la diosa lo que Euristeo le encargó, y dice la diosa, correcto, se le apareció la diosa y Apolo. Saben que Apolo es el dios solar, etcétera, etcétera. O sea, tienen más significados, pero yo hasta aquí que me quiero contentar con hablar. Son aspectos internos que responden a ciertos elementos en nosotros. Pero lo importante aquí es el apego. Yo puedo estar apegado a algo muy bello, o yo puedo admirar esa belleza y no estar apegado. Si es entendido esta parte. Porque en nosotros hay un deseo de poseer y de tener. ¿Por qué no puedo observar un cuadro en un museo para disfrute de todos, y porque hay algunos anticuarios o coleccionistas que lo quieren tener en casa y nomás lo ven ellos? No importa que la gente no lo disfrute. O sea, hábitos, apegos, etcétera, son la primera parte de la fase del desarrollo del ser humano, del que está empezando a despertar a su héroe, del que está iniciando este trabajo personal de crecimiento y desarrollo. Pero pues, no, le lleva a la sierva, y el pobre de Euristeo dice, no, pues devuélvesela otra vez al bosque a Artemisa, yo no quiero problemas con Artemisa. Y Hércules la devolvió. Ah, sí, pero te tengo otro trabajito. Ahora te vas a ir con los famosos pájaros sombríos de la laguna de Stinfalia. Me dio un nombre raro este. Son tantos que forman una nube que no se deja pasar el sol. Es una legión hambrienta que asuela los campos, devora frutos y diezma trigales. La laguna está sucia y tiene restos de animales y vegetales. Apesta terriblemente a cosa muerta. Los pájaros tienen alas con plumas de acero y afiladas uñas como puñales. Hércules lucha con ellos, los azuza, los hace salir del bosque y con sus flechas mata a los pájaros. ¿Qué son los pájaros? Que cubren el cielo y ocultan el sol. Nuestros pensamientos oscuros. Uno de los temas y retos más grandes de todo estudiante es de ¿qué? Disciplinar ¿qué? Su mente. Mantener un talante de un tipo de vibración mental. Yo no digo que la tengan todo el tiempo excelente, pero mínimo debe ser neutra. No pueden darse el permiso de dejar que entre un pensamiento oscuro, porque como dice el mismo autor de A los pies del maestro, Krishnamurti, si usted abre la puerta, se le van a meter todos los que se van a poder meter. Debilitamos la puerta de nuestra naturaleza superior cuando ustedes permiten un pensamiento de esa clase. A veces dije, bueno, pues ¿qué es poco? Nada, ¿no? Pues oye, total, darme un poquito.
Yo recuerdo cuando hablaba con Juan Viña sobre temas como estos, me decía, tú puedes ver pasar a una chica muy guapa, ¿sí? Y vas a decir, caray, qué guapa, muy bien, qué bonita, y pasa y se acabó. El tema no es que no admiremos la belleza, como estamos hablando. El tema es que, ¿qué? Que nos enganchemos, nos apeguemos. Yo tengo un paladar para saborear, por ejemplo, que a mí que me gustan las tortillas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando me como una tortillita? Pues digo, pues en la noche a lo mejor si queda un pedazo me como otra, ¿no? Ya estoy, ¿qué? Enganchado. No se trata de no comer y no paladear, se trata de que yo no vuelva con el pensamiento a engancharme a aquello. O sea, a no apegarme. Al rato la tortilla me domina. Y me van a decir, Isaac, el tortilla. Porque le gustan las tortillas. Entonces, el trabajo con los famosos ahora pájaros sombríos de la laguna de Estifalia tiene que ver con nuestros pensamientos, purificarlos, mantener constante vigilancia. Dice Vicente Hausching, alertidad. Incluso el libro que tanto he recomendado en otra de las sesiones que hemos tenido sobre el poder de la hora de nuestro amigo Edgar Tolle, y su libro también el segundo, Un Mundo Nuevo Ahora, trata sobre ese tema. La mente genera todo lo que ustedes y yo hemos, vamos a decir, padecido, y también es la mente el puente que nos lleva a nuestro héroe. Tenemos que hacer un trabajo con ella. Y ustedes saben muy bien que en una vida completa, solamente que me dedique a la mente. Pero cuídenlo. Si ustedes, como decía el Buda, si usted es capaz de armonizar su mente y equilibrarla, usted se va a armonizar totalmente. Porque usted es lo que piensa, se ha convertido en lo que usted da en sus pensamientos. Con sus pensamientos construye su mundo. Vean el mundo que tiene cada uno en su casa, la gente. Los muebles que tiene, que ustedes escogieron, ¿de dónde nacieron? De los pensamientos. ¿No es así? Este sí me gusta, este no. ¿Y por qué te gusta? Porque va enganchado a algo interior que a mí me gusta. Y entonces compro esa pieza. Y me estoy rodeando de pensamientos míos. Al hombre que conocieron, ¿no fue una vez un pensamiento? Obvio, es más que un pensamiento. Ahí es el alma la que interviene, si realmente fue una proyección interior. Pero en realidad al final fue también que un pensamiento, un tipo, algo que los atrajo. La mente es muy importante en este proceso y Hércules hace un largo trabajo en esta parte, a veces toda una vida, para poder tener nuestra mente disciplinada. Le lleva a los pájaros a Euristeo y Euristeo pues está encantado, cada vez se pone más... cada vez la personalidad se da cuenta de que sí puede hacerlo, porque Euristeo le está poniendo trabas, porque él no quiere despertar. Además apoyado por un aspecto. Lo que a veces son obstáculos, ¿qué es lo que es en nuestra vida? Los grandes maestros, los grandes instructores. No acabamos de entender que el dolor que a veces nos producen los obstáculos, las pérdidas, etcétera, etcétera, nos hacen que despertemos de este sueño. Y no sigamos dormidos en la ignorancia. El siguiente le dice, pues como que sí puedes mucho, ¿verdad? Le dice, pues ahora vas a ir a limpiar los establos reales. Augías había heredado de su padre varios rebaños, pero él era muy indolente y dejó de acumular el estiércol en los corrales, privando del abono a los cultivos y negando fertilidad al suelo. Euristeo ordena a Hércules limpiar los establos, acarrear el estiércol a las tierras, preparándolas para la siembra. Pues esto era un trabajo muy ignominioso para Hércules. ¿Cómo que cargar el abono? Para mí, que casi estoy convirtiéndome en un héroe, ¿no? ¿Qué son los establos sucios reales? A ver. Uno acumula cosas. No sé si ustedes tienen papeles, pero yo tengo papeles para tirar al aire. Uno acumula, ¿o no? Dejen los papeles. Ustedes los sacan, yo los reviso. No, a lo mejor una charla del futuro me va a servir. Y lo vuelvo a meter y no lo tiro. Ya ves, cuando lo voy a tirar, hay algo de mí que dice, ¡ay! Bueno, es una insignificancia, pero eso pasa. Pero aquí nos estamos refiriendo no tanto a los objetos, sino a los conocimientos que tenemos, a nuestras mentes egoístas.
La mente adquiere conocimiento. Y como el erudito, ¿lo quiere para qué? Para sí. ¿Cuánta gente tiene mucho conocimiento? Sabe mucho. Pero si ven sus vidas, ¿son qué? ¿Vidas qué? Como cualquiera. Como cualquier ignorante que no tiene tanto conocimiento. Porque lleva a cabo sus pecadillos semanales, ¿no? Y las tonterías que todo el mundo hacemos sin saber tanto. El conocimiento no se puede acumular. El conocimiento se tiene que ¿qué? Compartir para que las tierras fructifiquen, los demás se beneficien. Estamos hablando de la mente egoísta que debe ser trabajada. Si yo adquiero conocimiento, lo tengo que compartir. Mucho en las cartas de los maestros, cuando se hablaba con Sinek, en esas cartas que le mandan los dos Mahatmas, le dice, esto es para que usted no solamente se aprenda y se desarrolle, sino para qué, para que lo comparta. No solamente se beneficia a usted, tiene que compartir lo que está beneficiándose usted con los demás. Debe ayudarlos si ellos también quieren que se les ayude, porque aquí no es obligación. Pero debe ser compartido. Eso lo saben muy bien. Saben que el karma del maestro, o le llaman el karma del orador. Cuando el maestro comparte con los alumnos y los alumnos pues tienen esa capacidad de asumir muchos de esos estudios, el maestro va como recibiendo cada vez más capacidad de comprensión, y eso a todo que ha sido maestro ha tenido en algunos momentos como un estado, y uy, ahora entiendo este problema que no entendía. Ese es el beneficio de compartir. A mí me pasa constantemente cuando algo no me quedó claro, lo empiezo vamos a decir, a disgregar y a tratar de transmitir, y me empiezo a dar cuenta de cosas que no había yo visto claramente. ¿Qué hace Hércules? Desvía 2 ríos. ¿Qué son esos 2 ríos? Desvía 2 ríos para que se abran sobre los establos, limpian los establos y el abono es derramado sobre los campos y una parte va al mar. O sea, con ese trabajo él se evitó tener que acarrear el abono. O sea, hay una ayuda superior que le permite a Hércules, con su gran fuerza, que el agua derrame todo ese abono a las tierras de la zona y abone la zona, y además limpie los establos. O sea, esos ríos tienen que ver con caridad y compasión. Así se les llama. Caridad y compasión. Tenemos que tenerlo. El sabio se convierte en sabio porque si era erudito y se vuelve sabio es porque comparte lo que tiene y además lo vive. Se convierte en un ejemplo. Y es el ejemplo que en muchas ocasiones yo he escuchado de San Francisco de Asís, ¿no? Esto, por supuesto, sorprende a Euristeo y le vuelve a lanzar pues el 7º trabajo. Tiene que capturar al toro de Minos. ¿Se acuerdan del famoso toro? El toro tiene su historia, es una historia compleja, incluso muy interesante, ¿no? El famoso rey de Minos gobierna Creta desconociendo el derecho de sus hermanos. Trata de justificar este abuso pretendiendo que es un privilegio que le corresponde por ser hijo de Zeus. Recuerden que era toda la progenie de Zeus, gobernaba en la antigüedad, simbólicamente, a los primeros pueblos, por eso se decían que eran semidioses los reyes. Para probar lo que pretende, le pide a Neptuno que haga salir un toro del mar, prometiéndole que lo sacrificará en su honor. Neptuno le concede su pedido y el toro blanco bellísimo surge del mar. Ese toro tiene lo suyo, Ya después vendrá otra leyenda que es el Minotauro, ¿se acuerdan? Pero este es otro tema que no me voy a meter ahora. El Minotauro, de momento, el toro lo tiene por ahí Minos y no lo quiere sacrificar, porque le gustó. ¿Sí? Fíjense, sale del mar concedida por un dios, y en lugar de sacrificarlo, ¿qué hace? Se queda con él. No voy a hablar después de las consecuencias que hubo con la mujer, es otra cosa. Si conocen la leyenda, es complicada, porque la mujer se enamora del toro, pero eso es un tema muy diferente. Y el toro, entonces, ¿qué hace Neptuno? Enloquece al toro porque él le había dicho a Hércules que era para, le había dicho a Euristeo que era para, Minos, que era para su sacrificio. Entonces él está causando
destrozos por toda la región. Entonces le dice a Euristeo, ve a traerme el toro de Minos. Y Hércules pues dice, bueno, acepto porque es el otro trabajo más. Obvio, lo captura y se lo lleva. Y también le vuelve a dar miedo a Euristeo y se mete dentro de una tinaja. Este cuate siempre se escondía tras las tinajas, ¿sí? ¿Qué es la tinaja para la personalidad? Euristeo es la personalidad. Cuando tenemos temores o inseguridades, ¿qué? Ponemos nuestra máscara, que ya la tenemos, la volvemos más fuerte. El toro representa los poderes, las facultades. ¿Sí? Facultades y poderes que todos poseemos y que empiezan a despertar cuando el héroe está tomando fuerza. Ningún estudiante puede pasar desapercibido que cuando empieza a tener un desarrollo verdadero, o sea, empieza a ir firmemente en el trabajo que inició en otras vidas probablemente y que ahora lo vuelve a retomar, empiezan a surgirle ¿qué? Ciertas habilidades, sensibilidad mayor, a veces incluso ciertas facultades como la clarividencia, ¿sí? O la clariaudiencia, o otro tipo de cosas, empiezan. ¿Y qué le ocurre a algunos estudiantes que no están muy equilibrados? Se envanecen, lo usan para su propio provecho, y entonces se enloquece. Hércules había que controlar a ese toro. Mucha gente busca poderes, ¿no se han fijado? Van a cursillos y aprenden cosas, quieren controlar, meterse a la magia. Por cierto, me tengo interés de dar alguna vez un taller sobre el tema de la magia antigua, ¿sí? La que llamamos la teurgia. Me gusta mucho, porque Porfirio y los neoplatónicos se metieron mucho al cuento este, y es muy bonita, ¿sí? Realmente en las iglesias actuales se hace teurgia, pero no tienen ni idea los que la hacen. No saben que están haciendo teurgia. Teurgia es transformar algo en otro, ¿no es así? Bueno, también invocar a los dioses, ¿no? Realmente, básicamente, teurgia es la traída de los dioses a la tierra. Pero el sacerdote hace magia simbólicamente y están contra la magia, lo que no entiendo. Transformar la hostia en el cuerpo de Cristo no es magia. Pues sí, llámenle como quiera. Pero bueno, entonces, este toro tiene que ver mucho con ello. Surge del mar, quiere decir que es una facultad, un don que nos ha sido dado, pero que yo no sé qué manejar, me vuelve loco. Pierdo el control, la personalidad se distrae, ¿no? Se siente diferente, le llamamos inflación del ego en la concepción psicológica, ¿sí? Porque es algo que me hace diferente. También aterroriza, hay gente que se aterroriza a tener esto y aterroriza a otras personas si están cerca de él. Yo hice una serie de programas en un canal que se llama Bio, en el canal norteamericano, de niños que nacen con facultades psíquicas y que pues, en sus casas están locos porque los niños ven cosas y ven muertos y no sé cuántas. Eso no parece ser que sea tan raro. Entonces el canal trata cómo se le ayuda a los niños a que vayan asumiendo ese tipo de habilidades sin tener miedo, sin que sus padres se desequilibren, ¿sí? Porque están como los papás están pensando que están poseídos por el demonio. Los niños vienen con más habilidades, ¿sí? Más despiertos. Y eso tiene que ver con la evolución. Almas más maduras están entrando en estos momentos. ¿Por qué es más madura? Porque está más despierta. No ha empezado, ya lleva un recorrido. Entonces el niño viene además de que los estamos bombardeando con un montón de cosas que no nos bombardearon a nosotros, ¿o sí? Yo jugaba con canicas, no sé, con muñecas o algunas de acá, ¿no? Yo no jugaba con los aparatitos estos y el chico sabe hacer más cosas de lo que uno se imagina. Lo interesante acá, que este tema es muy complejo para muchos. Atrae. Hay una chica que me acaba y probablemente me vea el video de Salamanca. Es una estudiante de esta enseñanza. No de Teosofía, creo que es de esta chica de Venezuela, ¿cómo se llama? De metafísica. ¿No? Connie Méndez. Está muy bien, está empezando, qué bueno. Y me pidió consejos, dije, mire, ahí me pidió los videos se los mandé, y algunos consejos. Y entre algunos me dijo, oiga, es que hay una persona que me dice que debo hacer, hay una cosa que canaliza y que me dice que debo hacer una neutralización y un implante y no sé qué.
de una entidad que no sé qué. Bueno. Digo, ¿usted me pidió consejo? Sí. ¿Usted va a aguantar mi opinión? Sí. No se meta en ese tema. Está usted empezando. Y aunque no estuviera empezando, ya fuera avanzada, ya no le interesaría esos temas. Un estudiante serio se tiene que hacer con esfuerzo personal, con trabajo, con sacrificio, como está haciendo Hércules, despertando a su personalidad y que la personalidad al final se una a él y no con cosas artificiales que no sabemos a lo que nos lleve. El plano astral es un plano complejo. Y si alguien sabe un poco de este tema, sabrá que es un riesgo muy grande meterse ahí sin conocimiento. Y menos rápidamente. Porque no estamos preparados en el sentido de la purificación que está haciendo Hércules en este proceso. Y esta chica lo aceptó, parece que sí. Dice, no, ya me latía que esto estaba mal, gracias por el consejo. Bueno, qué bueno. Pero eso está así ahorita, porque hay un montón de oferta. Como decía este señor Burgos, el supermercado espiritual, ¿no? Sí, cualquiera les puede decir, ¿quiere saber las vidas que tuvo en la vida anterior? Venga y por unos 2, 3, 400 euritos se entera usted de todo. Sí, bueno, limpiar el karma de hace 5 encarnaciones que aquí en Barcelona cobra 300 euros. Vale. O 400, y la gente va. Mire, es obvio. Si a mí me van a limpiar el karma y me dejan limpio, que es lo mismo que dice la iglesia a veces, si te arrepientes al final, ya la hiciste, ¿o no es así? Te limpian el bolsillo. No, la iglesia no te limpia el bolsillo tanto. Y yo creo que la enseñanza que la iglesia trataba de dar era una enseñanza, para mí me parece que estaba bien, aunque sea desvirtuado, ¿no? Porque mucha dice, bueno, si al final me arrepiento, pues ya la hice. Pero el juego es que no me voy a arrepentir de corazón al final si yo no me he trabajado. O sea, la idea es que al final, porque existe en la antigüedad una enseñanza mistérica, de que si en el final tú estás en cierta forma equilibrado, tú estás promoviendo tu siguiente encarnación más adecuada. Y está bien lo que la iglesia propone, pero la gente lo manipula. ¿Por qué? Porque la personalidad es así, como está viendo ahorita Hércules con su personalidad, ¿sí? Euristeo le trata de poner todos los obstáculos para que no logre transformarse él mismo, porque Hércules y Euristeo son lo mismo. El tema de los poderes es un tema complejo, ¿eh? No es que esté prohibido nada, a mí en esta época no se prohíbe nada. Debemos tener discernimiento, como insistía Krishnamurti, despertar. Grandes errores los cometemos por no discernir, por probar, y díganmelo a mí, que dejó de venirse en unas tonterías y pues pagué. Y sigo pagando a veces, ¿no? O sea, esas cosas no podemos evitarlas, porque la curiosidad a veces nos lleva, ¿o no? Pero a veces la curiosidad cobra demasiado. Viene el octavo trabajo, los voraces caballos de Diomedes. Eran 4. Interesante, comían carne humana. Diomedes, el rey de Tracia, es un hombre cruel. Posee 4 caballos que se alimentan con carne humana. Y Euristeo le ordena a Hércules que traerlos a los caballos de Diomedes. Por supuesto, Hércules los captura. Y dice que por primera vez Hércules se siente contento de haber llevado a cabo ese trabajo. Siente un gozo, porque había visto que los caballos habían ¿qué? Destruido, y habían acabado con familias, porque comían carne humana y mataban. ¿Quiénes son los caballos? Son 4. Acuérdense que en la tradición, en la enseñanza teosófica, los 4, el cuaternario inferior, que es el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo de las emociones y deseos y la mente concreta. Esos son las que son la personalidad. O sea, esa personalidad es destructiva. Si no está conectada con lo superior, somos verdaderamente, ahora sí que, el mal en la tierra, porque solamente lo utilizamos para nuestro beneficio a costa del dolor y del sufrimiento de los demás. Entonces, Hércules captura esos 4 caballos y se los lleva a Euristeo. Euristeo por primera vez lo felicita. Ya la personalidad está cambiando. Está reconociendo que sí, y está confiando que sí puede lograr la transformación, porque ve que Hércules triunfa en cada ocasión. Los 4 caballos son de nuestra naturaleza inferior, que no se va a dar por vencida. Hasta el último trabajo de Hércules no se da por vencida. Es más, cuando muere Hércules, intenta todavía la personalidad apoderarse. El famoso, el 9º trabajo, el cinturón de poder de Admeto. Admeto era la hija de Euristeo, el rey.
su hermano de Hércules. Bueno, medio hermano. Y se llamaba Admeta. Aquí puse Admeto, perdón, es Admeta. Vanidosa y mimada a la bella Admeto, sí, es Admeto, porque es el nombre masculino. Bueno, solo le bastaba con expresar sus deseos delante de su padre, pues Euristeo inmediatamente trataba de satisfacerlos. Admeto quiere el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, que en un día Marte, el dios de la guerra, le ofreció a esta como símbolo de poder y fuerza. Hércules debe ir a buscarlo por orden de Euristeo, porque pues la hijita lo quería. Por supuesto, Hércules va a ver a las Amazonas lo reciben bien, porque lo admiraban a Hércules. Y le pide a Admeta, a la Hipólita, el cinturón, y está de acuerdo en dárselo. Pero entonces Hera mete la mano. Y dice, no, aquí tan fácil para este no. Y hace engañar como que van a atacar. Se disfraza, no me acuerdo muy bien si se disfraza Hera de Hipólita, y va a atacar a Hércules, y Hércules se da cuenta, mata a Hipólita, a la verdadera, y se arma la buena. Le quita el cinturón y se lo lleva a Euristeo. ¿Qué significa aquí todo esto? A ver. ¿Quién es la vanidosa hija? Admeto. Nuestros insaciables, ¿qué? Deseos. Que no tienen límite. Esos deseos, incluso deseos de tener, de poseer. Y que en algún momento de nuestra evolución todos vamos a ser satisfechos, ¿o no? Muchas veces dicen, pide y se te dará. Mejor a veces no pidas, porque no sabes lo que te va a venir. No sabes lo que vas a hacer con lo que vas a tener. En una parte de nuestra evolución, y en ese largo camino que llevamos a cabo, nos concede los seres, nuestra naturaleza, nuestra divinidad, nos concede muchos de los deseos que queremos. Otros dicen, no, todavía no, y esperamos otras oportunidades. Y es entendible. Muchas veces también ese deseo insaciable, como decía el Buda, lo que nos mantiene aprisionados en este mundo es con qué son los deseos. Nos encadenan. A veces hay personas que tienen el deseo de ser espirituales. Una cosa es desear ser espiritual y una cosa es ser ¿qué? Ser espiritual. Es más, aparecen como espirituales. Se muestran como seres espirituales. Han visto a los predicadores televisivos. Pero también han visto después lo que los agarran en la cárcel, los agarran y los... Como este que aparecía creo que en Nueva York, era un predicador muy fuerte, ¿no? Muy famoso. Y lo encontraron, atacaba a las prostitutas. Y lo encontraron con una prostituta. O sea que, dime dónde aparentemente eres fuerte y te diré dónde está la debilidad, ¿sí? Eso puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿eh? Tenemos que cuidar aquello que aparentemente pregonamos y no somos. La naturaleza interior es algo tan particular que la personalidad no tiene acceso a ella hasta que no empieza a conocerse. Por eso es importante el tema del autoconocimiento desde el inicio. Para no tener que ir dando palos de ciego y cuando surgen ciertas debilidades, yo no sé para qué voy a hacer ante y mucha gente dice, no, esto no es para mí, yo abandono. Por supuesto, le lleva el cinturón a Euristeo y Euristeo le vuelve a enganchar el 10º trabajo. El rebaño de los bueyes de Gerión. Gerión es un gigante con 3 horrendas cabezas. Tiene un rebaño de bueyes hermosísimos y Hércules debe apoderarse de ellos y transportarlos a través de los mares, tierras y desiertos llenos de monstruos y peligros, desde Eritrea a Micenas. Es interesante. Los bueyes son bellísimos. ¿Qué son los bueyes? Por supuesto, Hércules va, vence al gigante, captura a los bueyes y se los lleva a Euristeo. ¿Qué son los bueyes? Son bellos. Que aparte de trabajar con nuestra naturaleza inferior, de los malos hábitos, de controlar nuestros deseos, de desapegarnos, etcétera, también tenemos que desarrollar ¿qué? Buenos hábitos. Los bueyes significan ¿qué? Aspectos positivos. Los tenemos que desarrollar en nuestro proceso. O sea, no es solamente estar trabajando sobre una línea asumiendo que lo otro no se va a hacer. Se tiene también que desarrollar. Es más, debe ir en equilibrio.
El trabajo es muy intenso internamente. Y esto aparentemente pudiera decirse, bueno, puedo hacerlo al principio. No, no, tú lo puedes hacer cuando debas. Pero la clave que me da a mí el inicio de este proceso de los 12 trabajos de Hércules es el autoconocimiento. Si no me conozco, yo no puedo andar dando palos de ciego. Ay, pero dice Euristeo, sí, pues te la voy a poner más difícil. Ahora quiero que vayas al Hades, al infierno, y me traigas a Cancerbero. Este trabajo era difícil. Cerbero, Can de muchas cabezas, es el guardián del infierno. Hércules está cansado y triste, y el mundo de los muertos es sombrío. El héroe se inicia primero en los misterios de Eleusis. ¿Conocen el tema de Eleusis? Lo hemos visto ya, ¿no? ¿No se acuerdan? Cuando vimos... ya no me acuerdo. Sí, cuando vimos el mito de Deméter y Perséfone, ¿se acuerdan? Tocamos algo de los misterios, porque ella es la madre, ella es la que impone los misterios en Eleusis. Vale. ¿Por qué tiene que iniciarse primero nuestro héroe antes de ir a los infiernos, por el Cancerbero? Él debe ya, en este momento está llegando un punto de su desarrollo que debe tener conocimientos que ocultos, debe conocer más la sabiduría profunda. Ya no es suficiente con ciertas capacidades de dominio personal, de desarrollo, de fuerza, de confianza, de dones, de talentos, de cosas, sino que también tiene que tener conocimientos más profundos. Dice la leyenda que Hércules va a los misterios y es iniciado, para después ir a los infiernos y atrapar a Cancerbero. Pero Hades, al que encuentra, le dice, de acuerdo, pero no uses tus armas. Si lo puedes capturar, úsalo sin tus armas. Y por supuesto, lucha con Cancerbero. Hércules, él lo quiere picotear, tiene una cola en forma de aguja, pero finalmente lo vence y se lo lleva a Euristeo, y también Euristeo sale corriendo. Dice, no, devuélveselo a Hades, yo no lo quiero acá, yo nomás te quería hacer que lo fueras a traer. El mundo de los muertos es sombrío. Por supuesto, aquí no mencioné que lo acompaña Mercurio, Hermes, mensajero de los dioses, que lo guía hasta el infierno. Ven, aquí hay una guía. ¿Se acuerdan en la obra que vimos con tantos que veo en la cabeza, la Divina Comedia de Dante? ¿Quién lo acompañó? Virgilio, para guiarlo. Aquí lo guía Hermes. ¿Qué va a hacer nuestro héroe? ¿Qué es el mundo de los muertos? ¿Qué es ese lugar de los muertos? ¿Quiénes están muertos? Nosotros. Este es el mundo de la ilusión, el mundo de la muerte. Este es el mundo de la oscuridad. Acuérdense que de la oscuridad condúceme a la luz, dice ese bellísimo poema védico. ¿Quiénes están en la caverna de Platón, en la oscuridad? Nosotros. El doctor, psicólogo que vivió en México, autor de algunas obras, vivió en Cuernavaca, de todo eso me acuerdo, pero del nombre no ahorita, Erich Fromm, escribió en una obrita que se llama Budismo Zen y Psicoanálisis, que recomiendo que compren ustedes, editorial, esta editorial mexicana, Fondo de Cultura. Busquen la obrita, es muy buena, porque está escrita por el doctor Suzuki, el promotor del budismo zen en Japón, y por este psicólogo famoso, ¿sí? Erich Fromm. Dice en un pasaje que hay dos opciones para el ser humano: buscar su realización, si aquí estoy usando términos míos, pero crecer, desarrollarse, o la regresión. Y entre la regresión están los estados de inconsciencia, como si estuviéramos a entrar a la madre tierra, a la inconsciencia, a la muerte. En La Voz del Silencio se habla de los muertos vivos. ¿Quiénes son? Nosotros. Estamos muertos porque estamos totalmente negados y perdidos hacia la realidad, porque esto no es la realidad. Es una realidad de este plano, pero eso es una ilusión, porque lo que tiene principio y fin no es real.
es temporal. Y lo que ustedes y yo tenemos como premisa es buscar lo que es eterno, nuestra naturaleza profunda, que no tiene principio ni tiene fin. Y ese es el viaje que está haciendo Hércules. Encontrar su verdadera naturaleza, eterna, infinita. Pero antes tiene que reeducar a la personalidad y él despertar con todos sus poderes. Este es el mundo de los muertos. Esta es la caverna de Platón. No tenemos que ir a buscarla a ningún lugar ni a ninguna obra. Ustedes y yo estamos encadenados en ella. Unos más, otros menos. Unos nos damos cuenta de algo, pero seguimos encadenados porque los hábitos, los apetitos, todo lo que tenemos nos vuelve a meter, ¿o no? Nos dominan. Nos proponemos cosas y son muy fuertes. Hay que trabajar. Por eso Hércules va haciendo un trabajo constante, a veces asusando a la fiera, a veces llega y la golpea. O sea, el trabajo depende de cada quien y según las circunstancias tenemos que ir superando los hábitos, como a la hidra. Cortar todas las cabezas, pero la cabeza del centro es la más importante porque si no vuelve a surgir otra vez todo. Mercurio, Hermes, siempre ha sido el dios de la sabiduría. Él nos guía. Ya no estamos solos, ya despertaron más facultades. Siempre me acuerdo de la declaración del Maestro Jesús: busca primero el reino de los cielos y lo demás te vendrá por añadidura. Pero la gente busca primero las añadiduras y después el reino de los cielos, que asume la va a encontrar, y más bien no va a encontrar nada porque se va a topar con ¿qué? Con su equito que va a decir, pues ya tengo poderes y facultades, ¿para qué quiero el reino de los cielos? Durante ese proceso, porque todavía falta la última prueba, Hércules enfrente a Anteo, la serpiente a la que vence elevándola de los suelos. Y también a Busiris, el gran engañador que conduce al error con aparentes palabras de sabiduría. Y finalmente a Prometeo encadenado y a Atlas sufriendo por el peso del mundo. A todos los que los domina y se sacrifica por ellos. A Atlas le dice, yo sostengo temporalmente por ti para que tú descanses. ¿Qué significa esto en este proceso de transformación? Que tenemos que, todo lo que vamos aprendiendo y desarrollando lo tenemos también que compartir. Y tenemos que aplicar sabiduría. ¿Quién es este famoso Busiris? El gran engañador. No tenemos por acá grandes engañadores. Así. Y a veces caemos fácilmente, porque parece ser que tienen palabras de sabiduría, ¿o no? Parece ser que nos prometen cosas seguras, que vamos a lograr cosas, que fulana entidad ya me dijo lo que tienes que hacer y tú tienes que hacerlo. Y no, asumo que tenemos el criterio para entender que solamente yo soy el único que me puedo liberar. Nadie me libera, solamente yo. La gente me puede aconsejar, ustedes pueden venir a estas charlas, a lo mejor los inspira, pueden decidir hacer sus trabajos o iniciar su proceso, sus amigos les pueden acompañar a un rato y los dejan, sus padres pueden estar ahí también, pero al final, ¿qué tenemos que hacer? Solos iniciar este trabajo y solos alcanzaremos la cúspide de la montaña. Nadie nos puede acompañar, porque en un momento dado, cuando Dante, ¿se acuerdan? Sale del purgatorio, ¿qué dice Virgilio? Ya no te acompaño, ya no me necesitas. Ya está ahí, ¿quién? Beatriz, el alma. Yo ya cumplí mi parte, ya te acompañé en el proceso, ya no es necesario. Y Virgilio pueden ser libros, amigos, maestros, todo lo que ustedes quieran, pero ningún maestro serio, verdadero, va a obligarlos a nada, los va a influir, los va a inspirar, les va a ayudar, les va a dar ciertas características de una vida mejor, pero al final dicen, tú tienes que hacer tu propio camino. Como decía un maestro, el Mahatma, el gran ser se hace a sí mismo, no lo hace nadie, ni por intervención de nadie, ni a través de nadie, porque nadie nos puede coaccionar, ni liberarnos, nos liberamos solos, despertando a ese héroe, al Cristo, al Buda, como le quieran llamar, en este caso Hércules. Finalmente, el duodécimo trabajo,
las famosas manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Cuando Juno o Hera se desposó con Júpiter o Zeus, recibió de Gaia, la madre tierra, 3 manzanas de oro. Ella plantó sus semillas en un jardín y confió los árboles frutales que crecieron de las semillas a 3 ninfas, las Hespérides. Como guardián del huerto colocó en la puerta un dragón de 100 cabezas. Y pues a Euristeo le dijo, tienes que ir por las manzanas, las quiero. ¿Qué hizo Hércules? Pues fue, venció al dragón, consiguió las manzanas y se las llevó a Euristeo. Y Euristeo dice, ya no son para mí. Ahora se las voy a dar a quién, otra vez, a Juno. Se las dedico a ella. ¿Qué cambio ha habido tan poderoso acá? Que ahora la personalidad estaba, ¿qué? Al servicio de quién? De la parte superior. Ya no quería para él o para ella. Ya quería que, ya devolvía y reconocía a Hércules lo que había hecho, porque ahora le reconocía y le había rendido tributo a Hércules en estas últimos trabajos que él realiza. Las manzanas son las que, la sabiduría, el conocimiento, profundo conocimiento que nos hace más semidioses que seres humanos. Ese es el Dios interior que está despertando, que decía el Maestro Jesús. Vosotros que sois dioses, que sois el templo del Dios vivo, ese Dios empieza a despertar. Si no somos todavía ese Dios, somos ya semidioses, como Hércules. Y ahí llega el final de sus trabajos. Son 12 trabajos. Pero aquí viene el tema de la muerte de Hércules. El centauro Neso transportaba viajeros de una orilla a otra del río Ebeno. Es feo y desagradable y se me había pasado algo, ya me acordé. Cuando vence a Cancerbero en el infierno, estaba el hermano de la chica esta de Yanira, y le pide a Hércules que se case con ella porque se está sola en el mundo. Deyanira tiene una posición muy interesante. Significa el premio que recibe Hércules, que es paz, amor y felicidad. Es lo que significa Deyanira, porque es uno de los grandes trabajos que él realiza. Él regresa y por supuesto, entonces la última parte, la muerte, él se casa con Deyanira. Pero Neso estaba en un día haciendo ese trabajo de pasar de una orilla a otra en el río Ebeno. Nunca había encontrado el amor y posee a las mujeres obligándolas y lastimándolas. Un día aparece Deyanira y Neso intenta poseerla. Y a los gritos de Deyanira acude Hércules y hiere de muerte al centauro Neso. En su estertor, Neso le dice a Deyanira, mira, toma mi sangre y guárdala y haz un bebedizo o una sustancia que cuando Hércules te engañe, tú se lo das para que lo puedas recuperar o para que puedas saber que te engaña. Y ella, Deyanira, se lo cree y guarda la sangre de Neso. ¿Quién es el centauro? Centauro es medio animal y medio ¿qué? Hombre. Es el último estertor, la última parte de nuestras personalidades que quiere que todavía tiene la esperanza de controlar, pero muere. Es el último momento en que desaparece ya la personalidad. Ya no es el sujeto un ser humano puede usar un traje, pero ya no es el traje el que domina, es un medio, es un instrumento. Deyanira guarda la sangre del centauro Neso, y por supuesto Hércules en alguna ocasión se enamora de otra chica, ¿no? Y Deyanira está celosa y utiliza ese preparado y le pone en una de sus túnicas a Hércules. Y por supuesto, cuando se la pone la túnica a Hércules, se le pega a la piel la túnica y él se la quiere quitar y se despedaza y muere Hércules. ¿Qué es esa parte? ¿Qué significa esa parte? Que ya no hay necesidad del héroe a estar, ¿no? Asciende, se convierte en un semidios, en un dios. Ya el individuo ha transitado por todo el proceso de la personalidad, que ha muerto con eso el centauro, y en los últimos estertores, que quiere controlar la personalidad todavía, lo único que hace es liberar a su parte superior y nos convertimos en
ahora sí que en salvadores del mundo, como decían los bodhisattvas. Estamos acá para servir al mundo. Volvemos, si es que así es necesario, y ayudamos. Ya domina el yo superior. El individuo se ha liberado de la personalidad total. En el último estertor, ella quiere todavía controlar, pero ya no puede. Y entonces es recibido en el Olimpo, simbólicamente, por todos los dioses, con su padre Júpiter a la cabeza, acompañado de... Ahora Juno lo recibe con una diosa aparente, que había sido aparentemente vengativa, lo recibe con los brazos abiertos como la amorosa, más amorosa de las madres. Entonces, ¿qué quería decir? Que esa sabiduría se tiene que despertar en nosotros. Y para eso tenemos que pulirnos. Y eso es lo que a ustedes y a mí nos cuesta. Nos cuesta porque ahí es ir haciendo una transformación, es ir volviendo a labrar nuestra naturaleza para dejar salir lo mejor de nosotros. Y ustedes y yo luchamos contra esas debilidades. En el Olimpo recibido por todos los dioses, con su padre Júpiter a la cabeza. Yo creo que lo repetí 2 veces. Perdón. Bueno, aquí ya está bien. Quisiera finalizar. Este mito nos enseña muchas cosas. Hasta parece que fue desarrollado, Hércules pudo haberlo hecho en realidad, pero también pudo haber sido arreglado por los grandes maestros de la antigüedad para trasladarnos ¿qué? Cierta enseñanza a todo ser humano. Que en nuestras manos está la capacidad de convertirnos en ese Dios interior, en despertarlo. Ya no hablemos de la conversión total. ¿O qué quiere decir las cartas, la enseñanza de Pablo en los evangelios? Cuando nos dice, vosotros sois el Dios vivo, el templo del Dios vivo. ¿Qué quiere decir con eso? Que tomemos conciencia y que permitamos que esa naturaleza que aflore. Trasládenlo 3.000-4.000 años antes y digan, como Hércules, que se convierte en el Dios, en el semidios que todos llevamos, que espera desarrollarse, porque se tiene que ir desarrollando con nuestros actos diarios, con las transformaciones, con la transmutación de nuestros malos hábitos, limpieza de la mente, de los establos, compartir el conocimiento, hacer a un lado el deseo de los poderes, nuestros deseos que nos insaciables. Es un trabajo, como el mismo Buda decía y Napoleón, el que se conquista a sí mismo triunfa más que en 100 batallas y nos llevará vidas. Pero esta enseñanza que desde la antigüedad es dada, nos sirve para recordar a todos, sin excepción, sin que seamos hombres o mujeres como una excepción. No le hablo a los cuerpos físicos, estamos hablándole a las almas que no tienen sexo, que somos andróginos. Todos tenemos que hacer ese trabajo. Despertemos ahora totalmente o en alguna vida próxima. Pero si ya sabemos algo, ya hay una guía, cierta orientación, y no es el único mito que nos lo dice, ¿se acuerdan nosotros que hemos visto? Todos tratan de despertarnos a nuestra naturaleza verdadera, a darnos cuenta que el dolor y el sufrimiento solamente trata de pulir y lograr salir de todo aquello que ya no necesitamos. Las pérdidas, tanto de familiares como ser queridos, como de trabajo, no es fácil. Lo que está pasando en el mundo actualmente, y sobre todo en España, no fue una creación ni una maldición ni ningún Dios. Ha sido creación de nuestras personalidades. Ustedes dirán, yo no hice eso en los bancos, no. Pero hicimos algunas cosas diferentes, o dejamos que se hiciera, porque somos todos ¿qué? Todos somos responsables. Hayamos jalado el gatillo o no. Acuérdense que el karma es un karma de grupo. Compartimos la ambición insaciable de muchos y nos contagia a todos. Porque de alguna manera tenemos pequeñas ambiciones en nuestro mundo pequeño y lo estamos reafirmando. Y mientras no seamos capaces de verlo, pues culpamos a otros. Estamos haciendo lo que hemos hecho por encarnaciones y que es el momento de darnos cuenta, como decía Krishnamurti, si yo cambio, cambia el mundo. Este es el trabajo que tenemos que hacer y que nos inspira Hércules. Trabaje usted, conviértase en lo que es. No se convierta, no sea un muerto más viviente que cumple con la sociedad, pero que hace tiempo se murió. Porque su alma ya no tiene más que vivir de una forma automática. Tenemos que salir de ese estado de ensoñación, de ignorancia, hacia el mundo de la verdad.
a convertir lo que somos en dioses que encadenados en cárceles de carne, como decía Van der Leeuw. Muchas gracias. Hay unos minutejos. ¿Tienen preguntas? ¿Por qué tres? Tres cabezas, tres manzanas, tres... Hay tres aspectos o tres dones importantes. El jardín de las Hespérides, donde se concede este conocimiento o esta sabiduría, también está relacionado con los tres poderes o facultades que todos llevamos. Fíjense que es el 12º trabajo y es un árbol el que las tiene. Acuérdense el árbol del conocimiento del bien y del mal en el paraíso. ¿Se acuerdan que hablamos del tema de Adán y Eva? ¿Sí? ¿Y qué hizo Eva? Comió del arbolito. ¿Y qué le pasó? Dice, y los ojos de Eva fueron ¿qué? Abiertos. Y le dijo a Adán, pues yo sola no me lo quedo. Órale, come tú también. Y los ojos de Adán también se le abrieron. Y se vieron que estaban ¿qué? Desnudos. Ese es el árbol del autoconocimiento. Pero había otro árbol que dijeron los Elohims, cuidado, ya comieron de ese, y cuida que no se vayan a ir a comer del otro, porque se convierten en ¿qué? En inmortales, sácalos del paraíso. Ese segundo árbol, ¿qué nos iba a dar? Sabiduría y la inmortalidad. Porque quien desarrolla su naturaleza superior se convierte en un ser inmortal. Lo dicen las grandes tradiciones, porque jamás llega a perder la conciencia de quién es. Cuando ustedes y yo moramos en esta encarnación, y espero que todos pues hagamos lo mejor que podamos, normalmente todos vamos a perder ¿qué? La autoconciencia, por lo menos un periodo. Después la recuperamos. Pero poco a poco, si no logramos acercarnos lo suficiente a nuestra esencia, se va a ir ¿qué? Diluyendo. Si la conexión no se logró verdaderamente, sí, estaremos en el libro de la vida, pero nuestro ser superior solamente va a recibir ¿qué? Los beneficios de nuestras experiencias. Pero como dice uno de los maestros de sabiduría, ¿quién sabe si se acuerde quién fue usted? Ese es el gran reto. Que mi esencia, que el héroe interior, que a veces no despierta, no sabe quién soy. Y cuando despierta, cuando vuelve a su mundo, él no se acuerda de mí. El trabajo es que se acuerde. Si él se acuerda, porque logré la conexión, me convierto en inmortal, porque cuando yo venga, las veces que venga, siempre sabré que soy quién. Isaac, en un traje diferente. Es lo que da la inmortalidad del conocimiento. La manzana de las Hespérides nos da esa inmortalidad, que viene en la tradición oculta y en toda la sabiduría. Los grandes avatares, los bodhisattvas, fueron seres humanos que lograron esa divinidad y encarnan ¿qué? Cuando lo desean para ayudar a la humanidad. Son seres que no pierden ya la conciencia aunque encarne. Es cierto, a veces tienen un poquito más de karma, porque no les queda otra, por al encarnar a todo el mundo se nos aumenta el karma. Pero saben a lo que vienen, desarrollan un trabajo y se van. Y así están constantemente. Quizás sea ese el camino que seguiremos algunos. No es el único, hay otros. Pero quizás sea el más importante, que le llaman el gran camino del desarrollo del corazón divino en el budismo. Aquellos que vuelven por compasión y que no se conforman con alcanzar el nirvana solos, sino quieren que todos los demás que vayamos juntos. Esas manzanas conceden eso. Es un símbolo muy interesante. Sí, usted. Sí, bueno, era como una reflexión. Antes cuando has dicho lo del karma, cogimos las pistolas y las lanzas y nos fuimos a la guerra. En realidad también estábamos ejecutando un karma de los que estaban. Sí, mira, yo a veces, el tema de, ya en una ocasión hemos hablado sobre, a veces dedicarle solamente al karma una sesión, porque da de mucho. Incluso cuando hablamos del karma, el karma que se habla mucho es un karma ético, karma moral, es el que genera mucho problema. Porque hay una ley de retribución, hay unas fuerzas que si tú actúas de una manera, tú vas a recibir. Y la enseñanza oculta dice, sí, eso va a pasar en el plano físico, pero lo más grave es el karma ético, la intención que yo tengo cuando hago algo.
Es obvio que yo no me gustaría ser ejecutor. Y a veces son escogidos ejecutores. Mucho se habla de Hitler como ejecutor, de un karma que Europa tenía. Pues mira, pobre del ejecutor, porque si lo escogieron es que tenía algo el ejecutor. Como poder mencionar a otros, ¿no? Como por ejemplo Gandhi. ¿Por qué Gandhi y no otro? O sea, hay características kármicas que determinan un destino. Juega un papel muy importante, e insisto, y a eso solamente podríamos en las sesiones, si no en este cursillo, sino en otro, dedicarle, porque tiene mucha riqueza y se sabe poco realmente de él. Se piensa que es algo que la voy a traer como como algo negativo. No, es algo que está determinado por un pasado y que yo puedo ir resolviendo, y además hay una variedad de karmas, ¿no? El karma de facto, el karma que se puede posponer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Podemos hablar después más de eso. Estoy cuidando la hora para no pasarme. ¿Quién más? ¿Una preguntilla más? Muy bien. Los que deseen, como les dije, los vídeos, ahorita todavía no, cuando se termine esto, se van a hacer los vídeos, los muchachos lo van a subir a Vox, ¿no? ¿Y Vox? Vimeo. Y de Vimeo, a mí me hacen el favor de mandármelo incluso a internet. Ellos mandan, de todos modos a mí el que me lo mande, y yo ya les di a ellos el material que describe esto con más detalle, el trabajo del hermano Burgos, que creo que les va a servir mucho como guía. Porque da un enfoque muy interesante, y quizá, y no desprecio a la señora Alice Bailey, porque tiene una interesante visión, pero es muy astrológica. Y a veces a la gente que no sabe astrología, pues como que se queda así, ¿sí? En cambio aquí está mucho más sencilla, creo que puede ser también de mucho interés, ¿sí? Va a venir anexo al material que les vamos a dar. Y no hay, lo único que les pedimos que si ustedes pueden mandárselo a otras personas, ese es el objetivo, difundir estas ideas. Bien, ¿terminamos? Vamos a terminar con la invocación, ¿les parece? Falta un minuto, para que no me digan. Muy bien, Cierren sus ojos un momento, por favor. Dirijamos la atención a nuestra respiración por unos segundos para centrarnos. Y pongamos nuestra atención poco a poco en el centro de nuestro ser, ahí donde está el recinto sagrado, al que le dedicamos este trabajo, a nuestro ser interior. Quizá para que oiga nuestro reclamo de ayuda, de guía, de consejo y de instrucción al maestro interior. Quizá para tratar de despertar a este héroe que todos llevamos. Repitamos las frases siguientes, después de que yo las mencione. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Así sea, gracias a todos.